Andy Stallman, Mr. Branding, experto en identidad, en marcas, permíteme que te diga también en abrazos. Bienvenido hoy por hoy Bilbao, ¿cómo estás? Excelente, muy contento, gracias. Lo primero que tengo que preguntarte es ¿por qué nos estás venga a decir que nos abracemos? Que le dediquemos solo 48 segundos al día, que seamos más empáticos desde, voy a decir, los mostradores, los comercios, desde el mundo que no sea online, estoy hablando del offline. Mira, la razón número uno por la cual un cliente deja de elegir una marca, un producto o un comercio es porque no se siente querido. Y el abrazo de alguna manera sintetiza el afecto del consumidor, del cliente, del comercio con su cliente o con su consumidor. El abrazo es honesto, es auténtico, es emocionante, es humano. Y en esta era de la digitalización y la automatización, mantener la empatía, mantener la humanidad viva, mantener el contacto cercano, es parte de una experiencia inolvidable, positiva, y de eso se trata, de no olvidar de la importancia de la experiencia. ¿Qué tiene que saber el comercio local, pequeño, medio comercio, que aún no sabe, Andy? Yo creo que lo sabe casi todo. Al final, digamos, los esenciales del comercio, sobre todo gente como la que hemos visto hoy, que lleva décadas trabajando en el comercio, lo tienen claro. Por un lado hay que recordar cosas que hemos olvidado en el camino y por otro lado abrir la mente a nuevas herramientas y nuevas formas de comunicar, interactuar, medir y vender que no están siendo utilizadas. Hoy decía en mi disertación que el 80% de las empresas españolas no han vendido o comercializado nada por internet, cuando evidentemente el crecimiento de la venta online está creciendo, todavía números muy pequeños porque estamos hablando de que el 90 y tantos % del retail se vende en el espacio físico, pero hay una oportunidad que se está desperdiciando y que debería empezar a abrazarse sin miedo y con confianza, ¿no? Tengo la sensación que los grandes miran a los pequeños también con envidia, no lo comentan, no lo dicen, pero de los pequeños, ¿qué quieren aprender los grandes? Porque tú lo decías también en la disertación, has mostrado unas imágenes en las que nos volvimos locos cuando en Madrid abrió su tienda física el gigante chino tipo Amazon, ¿no? Entonces, ¿cómo miren y qué buscan en el comercio pequeño cuando ellos quieren bajar al mundo físico? Bueno, si vos te das cuenta, en los últimos 10 años, mogollón de hipermercados han abierto pequeños supermercados de barrio tratando de emular y de inspirarse en el comercio de cercanía, el comercio de proximidad, el comercio de barrio. El comercio de barrio toda la vida lo que tiene es la cercanía con su cliente que ya lo conoce, la personalización, el trato diferenciador, no eres un número más, sino que eres el cliente. Hay una trayectoria de relación con el barrio, se sabe que hay unos valores compartidos, se sabe que hay un compromiso con la gente, sabes todo de ellos y ellos saben todo de ti, que al final se genera algo muy importante que no se habla mucho, que es que las empresas van a valer en un tiempo no muy lejano más por las relaciones que por sus activos físicos. Y hoy por hoy las relaciones que tiene el comercio de barrio con su gente de toda la vida es algo que no se puede comprar con dinero. Claro, porque en realidad el producto lo podemos encontrar en muchos sitios, pero la relación entre quien nos vende el producto y quiénes somos, porque nos conocen, porque nos fiamos, porque tenemos la C de cliente, pero también necesitamos la C de confianza, es fundamental, ¿no? No, es fundamental y al final es básicamente lo que vos decís. No tengo mucho más que agregar a lo que acabas de decir porque he aprendido mucho contigo. You nailed it, como dicen los americanos, diste en todo el clavo. Pero es cierto que hoy por hoy, a mismo producto y a mismo precio, ¿qué es lo que busca la gente? ¿Entendés? Esa experiencia que lo haga sentir especial. Vivimos en un mundo totalmente veloz. Vivimos en un mundo donde todos somos ricos en información y pobres en tiempo. Estamos todo el día peleando, todo el día luchando. Cuando vas a comprar algo, lo que querés es una experiencia agradable, que te hagan sentir verdaderamente un rey. Entonces, las tiendas que hacen ello van a hacer que vos puedas caminar 2 o 3 manzanas más, aun cuando tengas uno más cercano, al mismo precio y de la misma calidad, porque querés ver a esa persona, porque te tratan de una manera especial y te hacen sentir especial. Andy, de todas formas, las estadísticas que nos has ofrecido, el 8% de los clientes somos muy... Pedimos mucho a quien está al otro lado cuando vamos a comprar en un comercio local, cosa que esa percepción no la tiene el propio comerciante porque cree que eso, que no llega, que no tiene tiempo, que no le da más. Ahí hay una brecha que hay que salvar. Entonces, si se puede, si las instituciones juegan un papel importante, si todo el peso tiene que estar en el consumidor, aquí se ha puesto mucho encima de la mesa. Creo que es un punto fundamental y creo que lo primero tiene que ver con la nueva conciencia del cliente o consumidor, que ahora mismo él se da cuenta de la importancia capital que tiene y de que a la hora de darle su tiempo a alguien, además de su dinero, ese alguien tiene que ser especial para él. Con lo cual a mí, cuando voy a una tienda, no me conformo con lo bueno, ni siquiera con lo muy bueno, me conformo con lo extraordinario.
pero porque tengo tantas alternativas al alcance de mi mano que si no es extraordinario, voy a estar en la comodidad de mi casa comprando en internet. Entonces, si voy a un lugar, es decir, me levanté del sofá, me vestí, me peiné, bueno, yo no me tengo que peinar mucho, pero salí de mi casa y caminé, quiero llegar a un lugar que también sepan valorar mi tiempo, no solamente mi dinero. Y creo que ahí empieza a suceder todo. Creo que el tema de las instituciones o gobierno y el tema privado, yo creo que la parte privada tiene que aprender a imaginarse un mundo donde el gobierno no le va a dar nada. Le podrá dar algo de formación, le podrá dar alguna herramienta específica, pero si el comercio va a esperar que el futuro de su desarrollo se apalanque en planes del gobierno, no sería beneficioso para nadie. Por supuesto que cuanto más facilidades el gobierno dé, mejor, pero no que regale nada, sino que ayude a que el comercio crezca y se desarrolle. Sería maravilloso que Bilbao pueda mantener una estructura de ciudad con un poderoso comercio local, porque si no se va a transformar en un gran centro comercial abierto como tantas otras ciudades y va a perder ese encanto, ese glamour, ese atractivo que la hace tan singular y tan atractiva, ¿no? ¿Te ha gustado mucho cuando has escuchado? No va a ser la primera, porque es algo que no hemos inventado nosotros, pero vamos a tener una escuela de retail, nos lo ha anunciado el gobierno vasco. Se ha hablado además de campañas de promoción, de publicidad, que a través de todos los canales van a incidir en el consumidor. También se ha hablado del relevo generacional. Las instituciones están en ello, porque nos jugamos mucho, porque Bilbao quiere ser un centro de recepción de esos 3,5 millones a los que opta para poder. También has conocido a Pedro, nos ha contado cómo en su tienda de bicicletas es muy difícil sacarle una rentabilidad, que ha hecho el Pino Puente, que incluso ha conseguido introducir su marca a través de internet y llegar hasta el Tour de Francia. Claro, conoces los dos mundos, Andy. Todo depende mucho de la actitud o de la aptitud personal. Sí, yo creo que es un combo de muchas cosas, ¿no? Pedro es un ejemplo buenísimo, porque él en vez de llorar y de decir no soy rentable, cierro, el tipo sigue peleando, sigue buscando nuevas fórmulas, sigue luchando y eventualmente le va a llegar la rentabilidad. Porque lo que uno no puede hacer es quedarse quieto. Hoy quedarse quieto es sinónimo de desaparecer. Y hay muchas fórmulas nuevas y algunas no tan nuevas que no han sido exploradas o explotadas. Es mucho más fácil sentarse en tu tienda y decir la culpa es de Amazon, la culpa es de Internet, la culpa es de las redes sociales, la culpa es de AliExpress, la culpa... No tiene sentido estar todo el día culpando a los demás. Lo de las lágrimas y el pañuelo, ¿no? ¿Quién vende los pañuelos y quién está llorando? ¿De qué lado estás? ¿Que eres el llorón o eres el que vende los pañuelos? Aprovechemos para vender pañuelos, sobre todo porque no hay ninguna razón para llorar hoy por hoy. Hoy lo que tenemos son oportunidades increíbles, herramientas prácticamente gratuitas. Tenemos un cliente que sabe agradecer a la marca honesta y auténtica. Tenemos un gobierno, en el caso puntual del gobierno vasco, que está, como decía antes, skin on the game, ¿no? Que está con la piel en el partido, totalmente comprometida con el desarrollo del crecimiento del retail. O sea, no encuentro algún punto débil en la cadena de valor para que esto no crezca y se desarrolle. Ahora bien, empujamos todos o esto no avanza, ¿no? No unos sí y otros no. Me ha gustado mucho la teoría de la gallina, lo del coco, porque claro, aquí hemos dado unos datos estadísticos, tenemos el Instituto de Estadística aquí en Euskadi, el Eustat, y nos dice se cierran más negocios de los que se abren. Hemos dado una cifra que es aproximadamente 10 al día en los últimos años y una apertura de entre 6 y 7. El coco, ¿qué es esto de lo de la gallina? Bueno, hay dos cosas. Primero, sobre las estadísticas, siempre en el mundo del retail hay reacomodamientos, porque cambia la demanda, cambia el consumidor, cambia el cliente, cambian las generaciones y hay ofertas que antes servían que ahora no sirven, porque aparte vos puedes estar vendiendo productos que ahora no tienen sentido, igual que hay otras tiendas que venden productos que hace 20 años no se vendían, ¿no? El coco, la teoría de la gallina es... históricamente el comercio solamente se focalizó en competir y ahora el comercio, sobre todo el comercio concretamente el que vimos acá en Vizcaya, tiene que además colaborar, co-crear y cooperar. La única manera de alcanzar un éxito es un éxito compartido y de ahí viene esta filosofía de que si a mí me va bien pero al que está al lado mío no le va bien, en realidad me va mal. Necesito que a todos los que están alrededor mío les vaya bien, así viene más gente y juntos hay un cambio de mentalidad. Yo creo que esta era no es que necesitemos más datos, sino una mentalidad nueva, una mirada nueva y que de verdad podamos subirnos a esa bicicleta, porque al final uno nunca se olvida de hablar de la bicicleta. Es una cuestión de seguir pedaleando y nunca dejar de pedalear para no caerse. Oye, déjame que también introduzca, porque ha aparecido Obama en esta charla esta mañana, hemos visto una fotografía, afortunadamente te ha elegido a ti para que le entrevistes, eso tuvo que ser divertidísimo. Él cree en lo humano, ¿verdad? Tú siempre has hablado aquí de lo digital a lo humano, ya hemos hecho el camino de lo humano a lo digital, estamos probando y todos los que están aquí hacen sus esfuerzos, pero es lo humano lo que realmente nos va a seguir diferenciando. Sí, indudablemente, porque si no ya tenemos los robots y las vending y las máquinas y internet y todo eso.
eso será algo muy impersonal, eficaz, simple, barato, pero somos animales sociales. Lo que hablábamos con Obama en el backstage tenía mucho que ver con esto, ¿no? Con el factor humano, con el rol de la mujer, con las nuevas generaciones, con qué tipo de mundo estamos construyendo y estamos dejando, cuál es nuestro compromiso, cuál es el propósito sobre el cual creamos el valor de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Y lo humano a mucha gente le suena a obvio, y precisamente Lacan decía que las cosas cuando son obvias, precisamente por obvias, se ignoran, ¿no? O se obvian. Y yo creo que recuperar el aspecto humano en el on y en el off es lo que va a realmente marcar la diferencia. ¿Cuántas veces entras en una tienda y te sonríen y te agradecen que hayas entrado por la puerta y te agradecen cuando has comprado y te miman y te dicen vuelve? A mí me pasa muy poquito, me pasa. Sí, pasa menos de lo que debiera, ¿no? Sí, pero si pasara mucho, ¿qué más ganas tengo que devolver? ¿No? Es como cuando vas a la peluquería o al café. El corte de siempre, el café de siempre, ya te conocen, ya te miman. Y encima un día te masajean la cabeza o te ponen otro bizcochito. No sé, son detalles. Y nos está viniendo muchos comercios a la cabeza ahora mismo, ¿eh? Seguro que además, yo, para terminar, la Coca-Cola, Andy, le va muy bien porque sigue vendiendo felicidad. ¿Tú qué crees que debería siempre vender el comercio local? Ya para terminar. Yo creo que hay una mezcla de cosas. Yo no creo que todo el comercio tenga que ser mirado igual, ni que todo el comercio ofrece lo mismo a todo el mundo. Yo creo que precisamente lo maravilloso del comercio como ente vivo, como corazón, que vos lo decías también, como latir de una ciudad, creo que hay comercio para todo el mundo y para todo el mundo hay comercio. Entonces, ¿qué es lo que cada uno quiere de ese comercio? Hay gente que simplemente quiere la comodidad de la rapidez. No está buscando otra cosa más que eso. Hay gente que buscamos el mimo y la empatía y el asesoramiento, y hay gente que busca la novedad permanente, hay gente que busca la tradición permanente, o sea, no hay un solo modelo. Yo creo que la gente no está buscando que un producto le dé la felicidad, pero sí está buscando consumir experiencias y ser parte de las historias y ser parte de esta historia nueva del comercio que empieza hoy y que tiene muy buena pinta. Andy, gracias por los abrazos. Hasta siempre. Gracias, Azul, un gusto.